Hola a todos. La idea de este video es hablar un poquito acerca de cómo redactamos una parte muy importante de nuestras planificaciones de clases, que es la parte de la fundamentación. Ya sea que estamos planificando una secuencia didáctica, una planificación anual, una planificación para un proyecto, para un taller, no deja de ser importante y por eso es fundamental que atendamos algunas cuestiones para mejorar un poquito nuestra redacción de la parte de la fundamentación específicamente. En primer lugar, ¿qué es una fundamentación? Si ustedes lo buscan en el diccionario de la Real Academia Española, van a ver que la definición se acerca un poquitito a lo que está expresado ahí en esta diapositiva. En primer lugar, es un texto que se utiliza en numerosos formatos académicos, eh, por ejemplo, en un proyecto de investigación. En este caso lo vamos a orientar a la escritura de secuencias didácticas o planificaciones en general. Y básicamente podríamos decir que es la base o el fundamento razonado de algo. En el caso de la secuencia didáctica, de la planificación de clases, estamos hablando de que es la base o el fundamento razonado de eso que voy a enseñar, que voy a planificar. Entonces, si estamos hablando de fundamento razonado, estamos hablando en cierto modo de argumentar. Entonces, es un texto que en cierto modo tiene un carácter argumentativo y por ende requiere de una claridad y una coherencia importantes justamente para que el mensaje llegue de forma correcta. En cierto modo, defiende o valida la temática sobre la que estoy desarrollando. En el caso de la planificación de clases, defiende o valida lo que planifico en esa secuencia. ¿Para qué me sirve? Justamente para eso. En cierto modo tiene como una función principal: justificar o validar la propuesta de enseñanza que estoy planificando. Es decir, va a determinar por qué lo que sigue, lo que yo planifiqué, es válido. Es válido para ser llevado a cabo. Justamente ahí radica la importancia de la redacción y la fundamentación. ¿Qué tengo que escribir ahí? Traten de que sea un texto no muy largo, ¿sí? La idea no es desarrollar todo un trabajo de investigación, sino que brevemente tratar de contemplar esos 4 puntos, o al menos los 3 primeros. En primer lugar, lo que no puede faltar es justificar o fundamentar lo que voy a enseñar. Es decir, qué voy a trabajar en mi propuesta de clase. En segundo lugar, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a enseñar eso? ¿Cómo voy a enseñar eso que estoy planificando? Entonces aquí se sugiere, si lo conocemos, si tenemos noción de él, incluir el aporte teórico metodológico que me sustenta a mí como docente de determinado espacio curricular. Ejemplo, yo como docente de lengua y literatura me posiciono desde una cierta forma de enseñar que tiene que ver con aportes teóricos que he leído en mi formación. Ahí, por ejemplo, teniendo en cuenta el área de lengua, ¿no? Podemos posicionarnos desde una enseñanza más estructuralista, de una enseñanza más conductista, constructivista, una perspectiva más comunicacional, más social del lenguaje. Un consejito, si no hay mucha claridad acerca de los aportes teóricos y metodológicos que a nosotros nos posicionan como en una línea de enseñanza, podemos recurrir al diseño curricular que corresponde a la provincia y el nivel determinado donde me desempeño, y en el diseño curricular específicamente, en los lineamientos para el docente, en la parte introductoria a cada espacio curricular, hay indicaciones sobre esto, sobre los modos de enseñar. En tercer lugar, pero no menos importante, también es fundamental destacar por qué es importante enseñar eso que voy a enseñar. Es decir, ¿por qué será significativo para el estudiante? ¿Por qué lo enseño? Si yo enseño algo, tiene que tener una razón, no solamente que esté presente en el diseño curricular. ¿Para qué le sirve al estudiante?
Por último, puedo agregar alguna otra cuestión que parezca relevante o interesante para esta secuencia, como por ejemplo, si estoy trabajando de manera integrada con otro docente o no, si estoy trabajando de forma virtual o presencial, pensándolo ahora en este contexto de pandemia, si lo estoy pensando a esta planificación como continuación de algo que vengo trabajando, etcétera, de cosas que pueden ser relevantes para lo que sigue. ¿Cómo escribo todo eso? Algunas indicaciones más orientadas no tanto al contenido, sino más bien a la forma de escritura. En primer lugar, el mensaje tiene que quedar clarísimo, entonces el lenguaje también tiene que ser claro y preciso. Es importante no irse por las ramas y desarrollar un montón, sino que de forma clara y concreta desarrollar los puntos que se comentaban recién. En segundo lugar, se recomienda el uso del impersonal, ¿sí? Ejemplo, no redacto, yo voy a enseñar tal cosa, sino que es preferible se enseñará, se trabajará, se desarrollará sobre tal cosa. En tercer lugar, si estamos hablando de que la fundamentación es como la validación o la justificación de lo que estoy planificando, es importante agregar alguna cita de algún material teórico, por supuesto que concuerde con lo que estoy escribiendo, con el correcto formato citado, por ejemplo, alguna cita que pertenezca al diseño curricular. Evitar allí las citas súper extensas, sino que sea una cita concreta, puntual, que resuma lo que vengo diciendo, es decir, que le dé un sustento teórico comprobable. Y por último, y esto fundamental también, en cierto modo, la fundamentación es como la puerta de entrada a lo que estoy planificando y como estoy desarrollando, tengo que cuidar muchísimo la redacción y la ortografía, mantener la coherencia, mantener la cohesión correcta. Ahí se sugiere, antes de terminarla, a la secuencia y entregarla, pegarle una leída, leerla en voz alta. Seguramente ahí saltarán algunas cuestiones sobre puntuación, el uso de la coma, alguna tilde. Es fundamental, revisar antes de entregar para mejorar, por supuesto, esa escritura. Por último, no hay que olvidar que la fundamentación es como el sustento base de nuestra propuesta de enseñanza, de nuestra secuencia, de nuestra planificación. Y en cierto modo la legitima, es decir, determina por qué enseñar esto de la forma en la que lo voy a enseñar es válido o no.